Bueno, sigamos entonces ahora con un ejercicio sobre tipos abstractos de datos. El ejercicio consiste justamente en modelar una máquina de café. La idea es que una máquina de café va a tener capacidad para 20 litros de agua, o sea, 20.000 centímetros cúbicos de agua, 2 litros de leche, o sea, 2.000 centímetros cúbicos de leche, 1 kilo de café, o sea, 1.000 gramos de café, y 1 kilo de azúcar, o sea, 1.000 gramos de azúcar. Escribo las unidades así para después poder manejarnos siempre con números sin decimales, o sea, sin coma. Porque tipo, si tenemos medio litro, tendríamos que trabajar con 0,5. En cambio, si trabajamos con centímetros cúbicos, podemos decir que son 500 centímetros cúbicos y vamos a poder trabajar simplemente con enteros en Haskell. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer el usuario de una máquina de café? Bueno, puede ingresar un billete de 100 pesos. La verdad es que ya no sé cuánto está un café en una máquina, pero supongamos que costará 100 pesos. Puede ingresar un billete de 100 pesos, elegir qué tipo de café quiere. Y los tipos de café son esos tres. Puede pedir un café solo. Un café solo tiene agua y café, o sea, 200 centímetros cúbicos de agua y 40 gramos de café. Puede pedir un café dulce, que consta de 200 centímetros cúbicos de agua, 40 gramos de café y además tiene 12 gramos de azúcar. O puede pedir un café cortado, que tiene 150 centímetros cúbicos de agua, 50 centímetros cúbicos de leche, o sea, tiene un poco menos de agua y un poco más de leche, 30 gramos de café y 12 gramos de azúcar. Bien, entonces esto es una de las cosas que puede hacer un usuario de la máquina. El usuario de la máquina puede básicamente poner un billete, apretar un botón y sacar el café. Además, otra cosa que queremos saber es cuáles son las opciones que están disponibles en la máquina. Por ejemplo, si la máquina no tuviera leche, porque se acabó la leche, entonces no se podía pedir un café cortado. Si los botones tuvieran luces, por ejemplo, el botón, si no hubiera leche, el botón de café cortado aparecería con la luz apagada, ¿está bien? ¿Y en qué otra cosa puede hacer el usuario de la máquina? Bueno, periódicamente, por ejemplo, no sé, una vez por día, puede venir un encargado de la máquina a hacer mantenimiento de la máquina. Mantenimiento de la máquina significa, primero, rellenar todo el suministro de materia prima, o sea, por ejemplo, va a rellenar todo el bidón de agua, digamos, para que vuelva a haber 20 litros de agua, va a llenar la leche, va a llenar el café, va a llenar el azúcar. Y además el encargado lo que hace es retirar el efectivo. Por ejemplo, si habían venido 3 usuarios de la máquina, compraron 3 cafés, uno cada uno, digamos, y dejaron 300 pesos, el encargado cuando llega se lleva esos 300 pesos que recaudó la máquina. Y además, la máquina mantiene un registro de la cantidad de efectivo que recaudó a lo largo de toda su historia. O sea, a lo largo de toda su historia es no solamente desde la última vez que se le hizo el mantenimiento, sino desde que se instaló la máquina. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, para resolver este problema en Haskell, es empezar por definir la interfaz de la máquina de café. La interfaz va a estar dada por una serie de operaciones. Entonces acá yo ya empecé un archivo en Haskell vacío que se llama maquinacafé.hs, y fíjense que este archivo empieza con estas palabras: module, máquina café, where. Module y where son palabras clave de Haskell, y máquina café es el nombre que yo elijo darle a este módulo, que tiene que coincidir con el nombre del archivo, y tiene que empezar en mayúscula, típicamente. Bueno, entonces lo que queremos escribir es la interfaz de la máquina de café. La interfaz de la máquina de café va a constar de un montón de operaciones. ¿Qué operaciones queremos poder hacer con la máquina? Bueno, repasemos lo que nos pedían. Bueno, por empezar, algo que todavía no está escrito ahí quizás explícitamente, pero seguro, va a tener que haber una forma de iniciar el sistema. A esa operación la voy a llamar nueva MC. ¿Qué hace la operación nueva MC? Inicia una máquina de café nueva. Yo a todas las operaciones le voy a poner al final estas dos letras, MC, que obviamente viene de máquina de café. Les voy a poner esas dos letras como convención para indicar que esas operaciones trabajan o operan con máquinas de café. Entonces la operación nueva MC va a crear una máquina de café nueva. Es algo así como
la lista vacía o el árbol empty t. Es una operación que va a crear una máquina de café vacía, que es cuando recién se instaló la máquina, todavía no recaudó efectivo y seguramente no tiene nada en el suministro de materia prima. Bueno, entonces esa operación 9MC eh, va a ser, lo que va a hacer es devolver una máquina de café, va a representar una máquina de café vacía. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, alguien puede pedir un café. Entonces vamos a poner una operación, pedir café MC. Esa operación pedir café MC va a recibir una máquina de café y también va a recibir un tipo de café y va a devolver una máquina de café. Entonces, ¿qué hace esta operación? Yo le voy a dar una máquina de café, un tipo de café, y me va a devolver la máquina como queda después de que yo consuma ese café. O sea, la máquina, al final, la máquina que devuelve esta operación va a tener 100 pesos más, porque yo para pedir el café tuve que haber puesto 100 pesos. Y además va a tener menos materia prima, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pedí un café solo, va a tener 200 centímetros cúbicos menos de agua, porque me llevé esa agua y no me acuerdo cuánto, 40 gramos de café me parece, menos. Entonces esta va a ser otra operación de la máquina. Esta operación pedir café es una operación total. Bueno, no va a ser una operación total. Va a tener una precondición. Porque yo no siempre voy a poder pedir un café. Solamente voy a poder pedir un café cuando el café, el tipo de café, esté disponible. ¿Está bien? Fíjense que acá máquina café y tipo café son tipos de datos, que todavía no dije quiénes son. Por ahora lo único que estoy diciendo es cuáles son las operaciones. El tipo de datos máquina café es el tipo de datos que voy a querer definir. Este va a ser mi objetivo. Y por otro lado, el tipo de datos tipo café va a ser un tipo de datos que voy a declarar acá arriba y va a formar parte de la interfaz. El tipo de datos tipo café me va a decir cuáles son los tipos de café que yo puedo pedir, que son café solo, café dulce y café cortado. ¿Está bien? Esto forma parte de la interfaz porque el usuario, cuando quiere pedir un café, va a tener que usar esta operación, le va a tener que dar una máquina de café y le va a tener que dar un tipo de café. Y eso va a necesitar conocer este tipo de datos. Entonces, este tipo de datos enumerativo o numerado es un tipo de datos algebraico que va a formar parte de la interfaz de la máquina de café. ¿Está bien? Bueno, dijimos que esta operación no es total, sino que es parcial, porque el tipo de café tiene que estar disponible en la máquina para poder pedirlo. Entonces, antes de eso quizás, o sea, el orden no va a importar realmente, pero lo pongo antes porque conceptualmente viene antes, ¿no? Que es poder saber si un tipo de café está disponible. Entonces vamos a tener una operación que le voy a llamar disponible MC, que dada una máquina de café y un tipo de café me va a dar un booleano diciéndome si ese tipo de café está disponible o no en esa máquina. Por ejemplo, si la máquina no tiene leche, el café cortado no va a estar disponible en la máquina. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer con una máquina de café? Dijimos que periódicamente viene un encargado de hacer el mantenimiento de la máquina y eso también lo vamos a reflejar como una operación. Vamos a tener una operación mantener MC que va a recibir una máquina de café y va a devolver una máquina de café. Esta operación mantener MC básicamente se va a llevar toda la plata que hubiera recaudado en la máquina y va a reponer toda la materia prima. ¿Está bien? Bien, y por otro lado, recaudación MC va a ser una operación que nos va a permitir ver cuánto recaudó la máquina hasta ahora. Creo que antes dije algo y me arrepentí, o sea, creo que me voy a desdecir con respecto a lo que dije. Recaudación MC debería decirme cuánto recaudó la máquina desde la última vez que se hizo el mantenimiento. También cuando el encargado hace el mantenimiento de la máquina, la recaudación vuelve a cero porque se llevó la plata que había en la máquina. ¿Está bien? O sea, recaudación MC solamente dice cuánta plata hay ahora actualmente en la máquina y no habla de la historia.
Se podrían hacer las dos cosas, solo que me parece que es más interesante hacer esta opción que estoy diciendo ahora. Perdón por desdecirme, creo que me confundí con respecto a lo que quería hacer. Bien, entonces esto que escribimos acá, estas 5 operaciones con sus tipos y este tipo de datos algebraico que tenemos acá arriba, enumerativo que tenemos acá arriba, son la interfaz de la máquina de café. Fíjense que estas operaciones no tienen ecuaciones, o sea, yo todavía no definí cuál es su valor. En algún momento lo voy a tener que hacer, y ahora en un ratito lo vamos a hacer, pero eso no forma parte de la interfaz. Escribir las ecuaciones de estas operaciones ya va a formar parte de la implementación de la máquina de café, donde yo voy a tener que decir exactamente cómo se hacen todas esas operaciones. Por ahora no estoy diciendo cómo se hacen. Lo único que estoy diciendo por ahora es qué hacen, o sea, qué tipos tienen, cómo es que alguien las va a poder usar. Bien. Entonces pasemos ahora a otra parte del ejercicio, que es, volvamos un cachito a esta ilustración. Teníamos la interfaz, que es lo que acabamos de definir. Lo que dijimos es cuáles son las operaciones, de qué manera el usuario va a poder interactuar con la máquina de café. Todavía no dijimos cómo se implementa la máquina de café, eso lo vamos a hacer en un rato. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar desde el punto de vista de un usuario de la máquina de café. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la misma interfaz que escribimos recién. Lo que nos va a interesar ahora es hacer esto, es desde el punto de vista del usuario de la máquina de café programar estas dos operaciones. Entonces, las operaciones que haga el usuario de la máquina de café yo no las voy a escribir en este mismo archivo, porque este archivo solamente corresponde al módulo máquina café. En el módulo máquina café tenemos la interfaz de la máquina de café y su implementación, pero no tenemos lo que hace el usuario. El usuario tiene que trabajar por separado, en otro archivo, digamos. Entonces voy a crear otro archivo. Esto lo voy a dejar acá visible para que recordemos cuáles son las operaciones que tiene la máquina de café. Y el usuario va a trabajar en otro archivo. Y en ese otro archivo lo primero que voy a hacer es decir, bueno, yo soy usuario del módulo máquina de café, entonces voy a usar el módulo máquina de café. ¿Eso cómo se escribe? Se escribe así, import máquina café. Máquina café es el nombre del módulo que quiero usar. Acá yo podría tener varios imports si uso varios módulos. Por ahora tenemos un solo import, que es porque soy usuario de la máquina de café y nada más. Máquina de café es el nombre del archivo y el nombre del módulo máquina de café que ya definí arriba. Entonces, carguemos el módulo de usuario máquina café. Por ahora no hace nada, solamente dije que voy a usar la máquina de café, pero no dije qué voy a hacer. Y hagamos un par de operaciones. Primero, definamos esta operación cuántos cortados. Cuántos cortados recibe una máquina de café y devuelve un número entero que me dice cuántos cortados podría consumir usando la máquina de café que le acabo de dar. Entonces hagamos esta operación. ¿Cuántos cortados recibe una máquina de café y va a devolver un int? Al parámetro le voy a llamar m. Y ahora yo tengo que implementar esta función. Bien, lo interesante es que acá como usuario de la máquina de café, lo único que puedo hacer yo es usar estas operaciones que tengo acá arriba. Por ejemplo, quizás ustedes están pensando en este momento lo que tenés que hacer es fijarte cuánta leche hay en la máquina, fijarte cuánta agua hay en la máquina, fijarte cuánta azúcar hay en la máquina, hacer una cuenta y a partir de eso responder cuántos cortados hay. La cuenta sería dividir o algo así. Y calcular el mínimo, el máximo entre todas las cosas, no sé, algo así. Eso es cierto, pero la máquina de café no me deja ver cuánta leche hay adentro, por ejemplo. No me deja ver cuánta agua tiene adentro. Lo único que me deja hacer son estas operaciones. Yo soy usuario de la máquina de café, no puedo ver cómo está hecha por adentro. No puedo abrir la tapa de la máquina de café y ver cuánta leche tiene adentro. Lo único que puedo hacer es apretar los botones. ¿Está bien? Entonces, para ver cuántos cortados tiene la máquina de café, lo que voy a tener que hacer es solamente usar estas operaciones. Y las que me van a interesar son disponible, para ver si un café está disponible o no, y pedir café.
Lo que yo puedo hacer entonces es esto, es decir, por ejemplo, preguntemos si en la máquina M está disponible el café cortado, va a pasar algo, o sea, voy a devolver algo y si no voy a devolver otra cosa. ¿Qué voy a devolver en cada caso? Bueno, veamos. Si el café cortado no está disponible, entonces no puedo pedir ningún café cortado. ¿Está bien? Ahora, si el café cortado sí está disponible, lo que puedo hacer es pedir un cortado, eso me va a dar una máquina, y después fijarme cuántos cortados puedo seguir pidiendo en la máquina que quedó. Entonces, eso lo voy a escribir así, voy a escribir cuántos cortados puedo pedir en la máquina que resulta de pedir un café cortado en la máquina M. ¿Está bien? Esta es la máquina M original. Esta máquina de acá, fíjense que es una máquina de café, es la máquina que resulta de agarrar la máquina M y pedir un café cortado. Y después yo sobre esa máquina voy a recursivamente pedir cuántos cortados puedo pedir. ¿Está bien? Bueno, y a esto me va a faltar sumarle uno, ¿no? Porque yo pedí un cortado, pedí por lo menos un cortado y después seguí pidiendo más cortados. ¿Está bien? Bueno, acá obviamente me interesa que se entienda qué es lo que estoy haciendo acá, pero lo que más me interesa es desde el punto de vista conceptual, que entiendan que el usuario de la máquina de café solamente puede usar las operaciones de la máquina de café. No puede mirar cómo está hecha la máquina de café internamente. Por ejemplo, no puede mirar cuánta leche tiene adentro, porque eso no es una operación que nos provea la máquina de café. Bueno, si yo ahora recargo este programa y pregunto cuántos cortados hay en una máquina nueva, yo esperaría que eso me dé el número 0, porque en una máquina nueva no hay no hay suministro de materia prima, está todo vacío, digamos, no hay leche, ni café, ni nada. Entonces yo esperaría que eso me dé 0. Pero si yo le doy enter a esto, en realidad me va a decir que todavía no está implementado. ¿Qué cosa es lo que todavía no está implementado? Bueno, estas operaciones de acá, yo les di sus tipos, dije qué tipos tienen, pero no dije cómo se implementan, o sea, no escribí sus ecuaciones. Y de hecho, sus ecuaciones están escritas más abajo. Yo las escribí a propósito y puse que cualquiera de estas operaciones de error porque todavía no está implementada, o sea, todavía falta definir la implementación de la máquina de café. Entonces, por eso, cuando yo trato de llamar a esta operación 9MC, me da un error. Es este error que dice que todavía no fue implementado. Entonces, bueno, evidentemente algo falta hacer, que es dar la implementación de la máquina de café. Pero no importa, yo como usuario, yo ya sé cuál va a ser la interfaz de la máquina de café cuando esté implementada, y entonces ya puedo definir estas funciones, cuántos cortados y la que vamos a definir ahora. ¿Está bien? Definamos una operación más, que es total recaudación. Total recaudación lo que hace es recibe una lista de máquinas de café, que son todas las máquinas de café que hay en un local, y me dice cuál es el total de plata recaudada en todo ese local, en todas estas máquinas de café. Entonces, total recaudado, recibe una lista de máquinas de café y devuelve un entero. Recibe una lista de máquinas. Y lo que yo quiero hacer básicamente es sumar la recaudación de cada una de ellas. Entonces, esta es una función muy sencilla sobre listas, recursiva sobre listas, como otras que ya han hecho. Esta función recursiva sobre listas la vamos a hacer por recursión estructural sobre listas, entonces vamos a tener dos casos dependiendo de si la lista es vacía o no. Si la lista es vacía, recaude 0 pesos, y si no, lo que voy a poder hacer es fijarme cuánto recaudé en todas las máquinas de la cola de la lista MS y sumarle la recaudación de la máquina M. ¿Está bien? Esto lo escribo así en 2 líneas para que quede prolijo, pero nada, es lo mismo que escribir en una sola línea. Si ahora recargo este programa, de vuelta, yo le pregunto cuánto recaudé en una lista de máquinas, por ejemplo,
en una máquina vacía, esto me debería dar 0, porque en una máquina de café nueva, si tengo dos máquinas de café nuevas, o sea, suponete que instalé dos máquinas de café nuevas, ¿cuánto recaudé hasta ahora? Bueno, no debería haber recaudado nada, entonces esto me debería dar 0, pero no me da 0, me dice que todavía no fue implementado porque yo, por ahora, lo único que hice fue definir la interfaz de la máquina de café, definir funciones del usuario de la máquina de café, pero no dije cómo se implementan esas operaciones. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es terminar de implementar la máquina de café diciendo cómo es la implementación de la máquina de café. ¿Está bien? La parte del usuario por un momento la voy a cerrar para que no moleste visualmente ahí. Lo que vamos a hacer ahora es la implementación de la máquina de café. ¿Está bien? Esto es lo que nos queda pendiente ahora, escribir cuál es la implementación de la máquina de café. Bueno, entonces, para implementar la máquina de café, lo primero que tengo que decir es qué va a ser el tipo de datos máquina café. El tipo de datos máquina café hasta ahora yo dije que va a existir en la interfaz y el usuario lo puede usar, pero el usuario no puede ver cómo está hecho, el usuario no puede mirar cuáles son los constructores de este tipo de datos. ¿Está bien? Bueno, acá estaría bueno que traten de pensar cómo podría guardar toda la información necesaria para poder hacer todas estas operaciones. Esto es lo que tenemos que preguntarnos ahora. ¿Qué información tenemos que guardar? ¿Qué estructura de datos nos va a servir para poder responder todas estas preguntas? Bueno, y si uno lo piensa un poco, bueno, resulta que alcanza con tener varios números, ¿no? El tipo de datos máquina de café le voy a poner un constructor, lo voy a llamar MC y va a recibir varios números, que son un número que va a representar la cantidad de agua en centímetros cúbicos, ¿está bien? Porque la máquina tiene una cantidad de agua, ¿está bien? Y cuando yo pido café, esa agua se achique, se decrece, y cuando yo repongo, cuando hago el mantenimiento de la máquina, esa agua aumenta. Y en la interfaz no está explícitamente visible cuál es la cantidad de agua de la máquina de café. Pero yo internamente necesito saber cuál es esa cantidad de agua para poder saber, por ejemplo, si un café está disponible o no. ¿Está bien? Entonces tengo una cantidad de agua, tengo una cantidad de leche, también en centímetros cúbicos. Tengo una cantidad de café en gramos, bueno, así G de gramos. Tengo una cantidad de azúcar también en gramos. Bien, ¿y qué más? Bueno, tengo también la recaudación, ¿no? Que es una cantidad de plata. Acá estoy anotando entre paréntesis las unidades. Eso está bueno tenerlo en mente, pero bueno, no afecta al tipo realmente. Entonces, acá fíjense que el constructor MC de la máquina de café recibe 5 parámetros. 1, 2, 3, 4, 5. Son todos números enteros. Bueno, y con esto ya podemos empezar a trabajar, ¿no? O sea, yo ahora estas ecuaciones de acá abajo las voy a borrar, me parece. Y vamos a empezar a definirlas. Empecemos por nueva MC, por ejemplo. Nueva MC es una operación que lo único que hace es construye una máquina de café nueva. Una máquina de café se construye siempre con el constructor MC y va a recibir 5 parámetros, que son la cantidad de agua, de leche, café, azúcar y la recaudación. Y van a ser todos ceros, ¿no? Porque cuando yo instalo una máquina de café, no tiene nada dentro, no tiene materia prima, no tiene agua, no tiene leche, no tiene café, no tiene azúcar y no recaudo nada. Bueno, veamos disponible MC. Disponible MC, yo voy a tener una máquina de café que tiene agua, leche, café, azúcar y una recaudación. Si acá yo a estos 5 parámetros les estoy dando estos nombres, o sea, agua es un número, leche es un número que representa la cantidad de leche, café es un número que representa la cantidad de café y así recaudación es un número que representa la recaudación actual de la máquina. Y voy a tener un tipo de café.
Voy a poner TC. TC de tipo café. Bueno, y acá yo tengo que devolver un booleano. Está bien, acá pongo signo de pregunta como que esto está incompleto. ¿Cómo hago para ver si un tipo de café está disponible en esta máquina de café? Bueno, la recaudación no me va a importar, pero sí me va a importar que, por ejemplo, eh, el agua que hay disponible en la máquina tiene que ser suficiente para el agua que requiere ese tipo de café. Entonces voy a poner que el agua sea mayor o igual que el agua requerida por el tipo de café que está ahí. Donde agua requerida va a ser una función que recibe un tipo de café y me devuelve un entero. ¿Está bien? Eh, bueno, con esto me alcanza para saber si este tipo de café está disponible. Bueno, no, también voy a necesitar saber que, voy a poner un AND, voy a poner que también la leche que hay actualmente en la máquina de café sea mayor o igual que la leche requerida por ese tipo de café. Además, el café tiene que ser mayor que el café requerido por ese tipo de café, y el azúcar tiene que ser mayor o igual que el azúcar requerida por ese tipo de café. Esto lo voy a alinear un poco para que quede más lindo nada más, pero no es obligación alinearlo. Bueno, y nada más. Entonces, si pasan todas estas condiciones, entonces este tipo de café está disponible en esta máquina. La recaudación, este número acá no me importa, así que por ahí le voy a poner un guión bajo. ¿Está bien? Recuerdan que cuando yo pongo guión bajo significa que ese parámetro es que no se usa. Bueno, y necesito definir estas 4 operaciones. Y estas operaciones van a estar inspiradas en la tabla que yo tenía por acá. O sea, yo acá tenía más arriba una tabla que decía cuánta agua requiere un café solo, cuánta leche requiere un café solo, cuánto café requiere un café solo, cuánto azúcar requiere un café solo. Y lo que vamos a hacer es copiar esta tabla en Haskell. O sea, obviamente esta información es información que forma parte del problema, entonces en algún lado del problema tiene que figurar. Entonces el agua requerida por un café solo es 200, por un café dulce también es 200 y por un café cortado es 150. ¿Está bien? Estoy copiando la tabla nada más, no estoy haciendo nada interesante realmente. Por eso por ahí me apuro un poco. La leche requerida por un café solo es 0, por un café dulce también, y por un café cortado es 50. El café requerido por un café solo creo que era 40, 40 y 30. Vamos a revisar, sí. Y el azúcar requerida por un café solo era 0, por un café dulce era 12, por un café cortado era 12. Entonces acá copiamos la tabla que nos decía el enunciado que teníamos. Voy a ir haciendo algunas pruebas, por ejemplo, supongamos que eh, cargamos el archivo máquina café. Bueno, está bien, perdón, me está diciendo que estas operaciones todavía no las implementé, así que voy a volver a poner todavía no implementado. Así me deja cargarlo, ahora sí. Y ahora ya, por ejemplo, puedo crear una nueva máquina de café que me dice que no la puede mostrar porque no le puse Driving Show, pero es una máquina de café nueva. ¿Está bien? Es una máquina de café. Y puedo, por ejemplo, preguntar si en esa nueva máquina de café está disponible el café cortado, y la respuesta debe ser que no, porque no hay ingredientes, no hay materia prima suficiente para preparar un café cortado. ¿Está bien? Por ahora eso es lo único que podemos hacer, no podemos hacer mucho más que crear una máquina vacía, nueva, y preguntar si un café está disponible. ¿Por qué no le pongo Driving Show acá arriba? Bueno, es muy importante eso conceptualmente. No le pongo Driving Show porque si yo pusiera Driving Show, el usuario podría mirar
cómo está hecha internamente la máquina, y eso no debería poder hacerlo. El usuario lo único que tiene que poder hacer es comunicarse con ella, operar a través de las operaciones de la interfaz, que son estas 5. Mirar cómo está hecha la máquina internamente, cuáles son estos números, no es algo que el usuario debería poder hacer. Por eso yo no le pongo Driving Show. Y les recomiendo, o más que nada, más que recomiendo, les obligo a que, los obligo, y las obligo, a que cuando trabajemos con tipos abstractos de datos nunca pongan Driving Show, porque eso está conceptualmente mal. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos el pedir café? La operación pedir café, voy a volver un poco más arriba. Estas operaciones auxiliares las voy a dejar por abajo para que no molesten visualmente. Pedir café era una operación que recibía una máquina de café y un tipo de café, y me tiene que devolver una máquina de café. ¿Cómo queda la máquina de café después de que yo pida el café? Bueno, la máquina de café se construye con el constructor MC. Tiene una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de leche, una cierta cantidad de café, una cierta cantidad de azúcar, y una recaudación, que es un número que representa, está en pesos, digamos, está expresado en pesos, y un tipo de café. ¿Cómo queda la máquina después de que yo pida ese tipo de café? Bueno, queda una máquina MC que tiene una cierta cantidad de agua, que ahí completamos, una cierta cantidad de leche, una cierta cantidad de café, una cierta cantidad de azúcar y una cierta recaudación. ¿Cuánta agua tiene la máquina después de que yo pida ese tipo de café? Bueno, tiene la cantidad de agua que ya tenía menos la cantidad de agua que requiere ese tipo de café. ¿Cuánta leche tiene? Bueno, leche menos leche requerida por TC. Supongo que ya van viendo cómo sería esto. ¿Cuánto café tiene? Bueno, tiene el café que había en la máquina menos el café que requería ese tipo de café. ¿Cuánto azúcar hay en esa máquina? Bueno, el azúcar que había menos el azúcar requerida por ese tipo de café. ¿Y cuál es la recaudación? Bueno, es la recaudación que ya había, pero además, ahora, como acabo de pedir un café, el usuario tuvo que meter un billete de 100, dijimos, entonces acá sería número 100. Si quieren, esto puede quedar un poquito más prolijo si acá uno pone precio café y por abajo define precio café como entero igual a 100. ¿Está bien? Por abajo en algún lado, no importa el orden. Entonces ahora ya podemos hacer... Bueno, no, por ahora no podemos hacer nada. Y les iba a decir que ya en este momento ya podemos hacer unas pruebas más porque podemos pedir un café o algo así, pero en realidad todavía no podemos porque cuando creamos una máquina no tiene materia prima, no tiene ninguna ni café, ni leche, ni azúcar, ni nada, entonces no podemos pedir un café porque estaríamos violando la precondición de pedir café, que era que el tipo de café tenía que estar disponible, y por ahora no hay ningún tipo de café disponible porque siempre todos los tipos de café requieren al menos algún ingrediente. ¿Está bien? Bueno, pero hagamos el mantener MC. Mantener MC lo que hace es eh, recibe una máquina de café, eh, y nos dice cómo queda la máquina de café después de que el encargado venga y reponga todos los ingredientes y se lleve la plata recaudada. Entonces la máquina de café va a quedar así. Supongamos que la máquina original tenía una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de leche, una cierta cantidad de café, una cierta cantidad de azúcar y una cierta recaudación. La máquina, después de hacer el mantenimiento, va a quedar así. La cantidad de agua va a quedar en su capacidad máxima, que era 20.000 centímetros cúbicos. La cantidad de leche va a quedar en su capacidad máxima, que era 2.000 centímetros cúbicos. La cantidad de café va a quedar en su capacidad máxima, que es 1.000 gramos. La cantidad de azúcar va a quedar en su capacidad máxima, que es 1.000 gramos. Y la recaudación va a quedar en cero, porque el encargado se llevó toda la plata que se había recaudado. Eso quiere decir que, si se fijan, estos 5 parámetros no se usan, ¿no? O sea que recaudación no se usa, azúcar tampoco, café tampoco, leche tampoco, agua tampoco. Y en definitiva la máquina tampoco se usa. ¿Está bien? O sea que bueno, por ahí pasar ese parámetro no tiene tanto sentido,
Pero bueno, no se podría imaginar una variante de este ejercicio donde, por ejemplo, la recaudación sí corresponde a la recaudación histórica. De acá, la recaudación queda igual que antes. ¿Está bien eso? Eso sería una variante del ejercicio, que es la que había mencionado antes. Bien. Acá un detalle es que en lugar de poner acá el número 20.000, por ahí quedaría más prolijo si yo pusiera capacidad agua. Y acá capacidad agua la declarara como un número entero que sea igual a 20.000. Y lo mismo con capacidad leche, que es igual a 2.000. Y acá podemos poner capacidad café, que está expresado en gramos y serían 1.000 gramos. Y capacidad azúcar. Capacidad de azúcar sería también igual a 1.000. ¿Está bien? Bueno, y ahora ya sí puedo, por ejemplo, recargar el programa y tengo una nueva máquina de café. Eso es una máquina de café. No me la puede mostrar porque no le puse Driving Show, pero está bien. Y puedo hacer el mantenimiento de la máquina de café y eso me da una máquina de café en la que ahora supuestamente hay ingredientes. ¿Está bien? Esto me da error porque no puede mostrar, pero está bien formado. Es una máquina de café perfectamente válida. Y ahora yo puedo preguntar si en esta máquina de café está disponible un café cortado. Y sí, ahora sí está disponible porque tiene toda su capacidad. Y también yo podría pedir un café cortado y ahora preguntarme si en esa máquina completa, si está disponible el café solo. Y la respuesta es que sí, está disponible el café solo. ¿Está bien? Bueno, y hagamos un último ejercicio de recaudación MC, que es recibe una máquina de café que tiene una cantidad de agua, de leche, de café, de azúcar y una recaudación. Y me dice cuál es la recaudación de esa máquina. Y bueno, justamente la recaudación es este número de acá, recaudación. Y los demás números, la cantidad de agua no me interesa, la cantidad de leche tampoco, la cantidad de café tampoco, la cantidad de azúcar tampoco. Entonces esta es la recaudación de la máquina de café. Entonces, por ejemplo, si yo pido dos cafés, uno cortado y uno solo, y ahora pregunto cuál fue la recaudación de esa máquina, me debería decir 200, ¿no? Bueno, me olvidé de recargar el programa, lo recargo, y ahora sí, me debería decir 200. Porque sumé dos veces el precio del café. Bien, con esto terminamos la implementación de la máquina de café. ¿Sí? La implementación de la máquina de café es todo lo que quedó desde acá para abajo, que incluye la definición verdaderamente del tipo de datos máquina de café y las ecuaciones de todas las operaciones que teníamos. ¿Está bien? Y el usuario no le interesa todo esto. El usuario, para usar la máquina de café, lo único que le interesa es conocer cuál es la interfaz, que es esto de acá arriba. Y de hecho ahora, si cargamos el módulo usuario máquina de café, las funciones que habíamos definido antes ahora sí van a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, por ejemplo, en una nueva máquina de café, ¿cuántos cortados puedo pedir? Y la respuesta es 0, ¿no? Porque en una nueva máquina de café no se puede pedir ningún café cortado. Pero si, por ejemplo, hago el mantenimiento de la máquina de café, ¿está bien? Eso llena toda la materia prima. ¿Cuántos cortados se pueden pedir? Bueno, aparentemente se pueden pedir 33 cortados. ¿Por qué? No sé, pero tiene que ver con la cantidad de leche y agua y café que hay en la máquina. ¿Está bien? Eh, Bien, y por ejemplo, si tengo una lista de dos máquinas, en una la acabo de instalar y otra hago el mantenimiento y ahora pregunto cuál es el total recaudado, bueno, va a ser 0, ¿no? Porque ninguna de las dos pedí ningún café, pero si acá, por ejemplo, pido un café
Bueno, en esta máquina no puedo pedir un café todavía porque está vacía, pero si en esta máquina pido un café solo, ahora el total recaudado debería ser 100. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos este ejercicio de tipos abstractos de datos. Recuerden que lo importante de los tipos abstractos de datos es que entiendan esta separación entre usuario, interfaz e implementación. El usuario solamente puede usar la interfaz y nunca puede dar la implementación. Ese es el principio más importante de un tipo abstracto. ¿Está bien?